Deuteronomio capítulo 23. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. No entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento, a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volver cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extranjero podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios de toda obra de tus manos en la tierra a donde vas a tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Leímos hasta el versículo 25 del capítulo 23. Leímos todo el capítulo 23. Ayer consideramos únicamente un versículo, pero considerando el versículo que consideramos el día de ayer, hablamos sobre Hechos capítulo 8. Hablamos sobre el pasaje en el cual el etíope, que tenía un corazón muy humilde, el mejor ejemplo de un corazón humilde, el que vemos en el etíope, como siendo una persona que está en eminencia, al llegar, ¿cómo se sentiría si es rechazado y todos los funcionarios que van con él lo están mirando? Normalmente se sentiría avergonzado, se sentiría humillado y emanaría automáticamente una reacción en contra de aquellos que lo están rechazando.
Esa es una escena que nosotros vemos muy comúnmente, digamos algún político que va en algún carro con escoltas y ese político llega a algún lugar, digamos a un restaurante, por ejemplo, y se baja el político y va a entrar, va con la escolta y va a entrar al restaurante y lo trancan a él. Todos los que están alrededor de él, los escoltas, los conductores, únicamente le sirven a él. Pero ¿cómo se sentiría él de avergonzado si no lo dejan entrar delante de las personas que le están sirviendo? ¿Cómo se sentiría? Muy avergonzado. De la vergüenza que siente, empezaría a gritar, a decir, usted no sabe quién soy. Ese tipo de expresiones. Eso es humildad, eso es arrogancia. Eso es lo típico que vemos en esta sociedad y no es nada humilde. El eunuco, a pesar de que fue rechazado, de que no pudo entrar a donde él quería llegar, no pudo entrar. El anhelo más grande de él no era cómo lo ven los hombres. Acordémonos que hay alguien que está en la Biblia, que hemos leído ya de él. Bueno, hago esta pregunta, no sé si se acuerden. Alguien que vimos en la Biblia, una persona que sí se cuidaba de cómo lo veían los demás hombres. ¿Se acuerdan? Es alguien que hemos leído, en varias oportunidades hemos hablado sobre él. ¿Quién? Un personaje que aparece en la Biblia. Dice Job, Nicodemo, Saúl, casi no alcanzo a entender, primero que todo porque el fondo es blanco, entonces, y los textos son blancos, casi no alcanzo, y tras del hecho está lejísimos. El teléfono lo tengo como a 1,20 m aproximadamente. Entonces, los textos salen pequeñitos, salen blanco, con fondo blanco, pero sí, Saúl, efectivamente fue Saúl. Fue Saúl la persona que quería que fuera honrado, le decía a Samuel, al profeta, le decía que lo honrara delante de los hombres, delante de los ancianos. Quería únicamente reconocimiento de hombres. A pesar de ¿qué le estaba diciendo el profeta? Que Dios lo había desechado. Pero a él que le interesaba, únicamente le interesaba estar bien delante de los hombres. No sé si ustedes se habrán fijado, pero hay personas que entran a este perfil porque reciben invitación. TikTok manda invitaciones de manera aleatoria. Si alguien escribió cristiano, por ejemplo, alguna vez estuvo buscando videos cristianos, entonces TikTok le va a mandar el video. Y cuando llegan acá se sorprenden con que no son cristianos. Sí, con que toda la vida habían pensado que eran cristianos, pero a la luz de la palabra no lo eran. ¿Y qué reacción tienen? Una reacción humilde, una reacción como la de este político que venía con escoltas que estábamos dramatizando. Se enojan, se enfurecen y empiezan a decir cualquier cantidad de... ¿Cómo dice la palabra? Vamos a ver cómo dice la palabra de lo que sale de una persona arrogante cuando alguien le trata de anunciar el evangelio. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas, pero lo que le compete más al justo es el versículo 11 y 12. El justo inevitablemente tiene que anunciar el evangelio. Si no, no sería justo. Sería un religioso, igual que los fariseos, igual que los saduceos. Para diferenciarse de un fariseo, de un saduceo, la persona tiene que conocer el evangelio. Si no conoce el evangelio, es lo mismo que un fariseo, un saduceo. Ellos tenían una religión muy bonita. Ellos tenían muchas obras hermosas. Jesús habla de la justicia de ellos y no hay nadie que tenga más justicias humanas que las que tenían ellos, los fariseos. Pero aún así nuestro Señor Jesucristo hizo una aclaración. Ellos no van a entrar al reino de los cielos. Dice, si vuestras justicias no fueren superiores a la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Estamos en Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Una persona arrogante, una persona que entra creyendo que es cristiana, pero con la Biblia le demostramos, tú no eres cristiano. Al demostrarle que no es cristiano, esa persona tiene dos opciones. Va a hacer lo que hizo el etíope, preguntar cómo hago para heredar la vida eterna, ¿sí? No como el intérprete de la ley, sino como hizo el etíope. ¿Cómo podré si nadie me enseña? Va o toma esa opción o toma la otra. ¿Cuál es la otra? Querer hacer valer
Usted no sabe quién soy. Yo soy pastor. Llevo 30 años ministrando en una iglesia. Sí, pero usted dijo que era pecador. Si usted dijo que era pecador, bíblicamente usted está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona dice que es pecador y a la vez dice que es cristiano, acaba de decir dos cosas opuestas. Al decir que es pecador, está diciendo aborrezco a los cristianos, aborrezco el cristianismo. Esa es una forma de decir que aborrece el cristianismo, al decir que es pecador. Ahora, ¿eso es humildad? No, no es humildad, es arrogancia. La persona que dice que es pecador, ¿está mirando la palabra o se está mirando a sí mismo? Hago esa pregunta. La persona que está mirando la palabra, la persona que está diciendo que es pecador, ¿está mirando la palabra o se está mirando a sí mismo? Esas son dos cosas diferentes. Recordemos que la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Una persona que se está mirando a sí mismo. Una persona que se esté mirando a sí mismo va a ver, pues yo cómo voy a decir que no soy pecador si la Biblia dice que cualquiera que codiciare. Y yo he tratado, pero mire lo que le estoy diciendo, he tratado. Al decirle que he tratado significa no he dejado de ser codicioso. Trato de no codiciar significa de mí sale codicia y sale codicia. ¿Cómo yo voy a decir que no soy pecador? La persona que se expresa así aparentemente es humilde, aparentemente es humilde, pero realmente por no tener en cuenta la palabra de Dios, está haciendo lo que Dios dice que es la maldad. En Jeremías 2:13, Dios dijo cuál es la maldad. Dos males ha hecho mi pueblo, y dice cuál es la maldad. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la maldad para Dios, haber dejado a Dios. Entonces la persona que dice que es pecador está teniendo en cuenta lo que la Biblia dice que Dios hizo con el pecado. No lo está teniendo en cuenta, no le importa. Así dice que puede ir con la Biblia debajo del brazo. Puede ir con la Biblia así debajo del brazo y se ve como cristiano porque lleva la Biblia debajo del brazo. Pero al decir soy pecador, está negando lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Porque en la Biblia que dice que Jesús, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Ese casi todo el mundo lo conoce por una canción que una religión sacó sobre este versículo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no es esa canción de esa religión. Esa canción usa un versículo, pero no quiere decir que esa canción sea verdadera. La gran mayoría o la gran parte de esa canción es una herejía. Es blasfemia. Es en contra de la palabra de Dios. Pero la primera parte sí es un versículo. Esa parte que dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí es de la Biblia. Lo demás que se le añadió es las cosas del hombre, pensamientos del hombre. Se ven humildes, pero no es humilde. Así como decir que es pecador, pareciera que es humildad. No, está demostrando un completo aborrecimiento de la palabra de Dios. Quien dice que es pecador. Entonces, ¿a qué vino Jesús? No, si Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Otra vez le pregunto, ¿tú eres pecador? Pues sí, yo no puedo decir que no sea pecado. Espera. ¿A qué vino Jesús? ¿Sí? La persona lo puede decir 1000 veces. Pues sí, ya le dije que Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Otra vez le pregunto, ¿usted es pecador? Claro, ¿cómo voy a decir que no? Pero me está diciendo, con su misma boca me dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su misma boca me dice, no creo lo que dice la Biblia de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Al decir que es pecador, está diciendo, no creo lo que la Biblia dice de Jesús. No creo la función a la cual Dios envió a Jesús. No estoy de acuerdo con la tarea que Dios le puso a Jesús. Sí, Dios mandó a Jesús para que quitara el pecado del mundo, pero yo, usando mi punto de vista, veo que todos somos pecadores. Hay dos opciones. ¿Cree a su punto de vista o cree a la palabra? No puede creer a los dos. No se puede servir a dos. O sirve a su punto de vista o sirve a la palabra. Por eso el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Una persona con su propia justicia, con su propio punto de vista, no solamente es doloroso ante los ojos de Dios lo que está haciendo con su propia alma. Dice la Biblia, a su misma alma defrauda, sino que también es para toda su familia un dolor. Las personas que pelean se casaron, una pareja, pero pelean. ¿Saben por qué pelean? Porque tiene su razón. Su esposa dijo una cosa, él dice otra. Y se mantiene ahí en su razón y es que tiene que ser así. Y pues ella, desde su punto de vista, también está viendo, es que tiene que ser así.
Los dos, un par de arrogantes, inevitablemente, ¿hacia dónde van? Hacia una separación. Y cuando se separan, si uno escucha la versión de uno, él está bien y ¿quién está mal? Ella. ¿Sí? Y uno escucha la versión de ella, las amigas de ella la escuchan a ella. ¿Qué oyen de ella? Ella está bien, los demás están mal. En esa persona hay misericordia. Jesús dijo, si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Acordémonos lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 4 y Mateo capítulo 6 versículo 12. Los dos hablan de la oración y hablan de esa parte de la oración donde dice perdona nuestras deudas. Bueno, en Lucas dice perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos deben. En Mateo dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se está refiriendo a lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que Dios espera ver en nosotros? Que nosotros veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Hoy leímos en Deuteronomio leímos varios temas. Ahí se habla de varios temas. Pero uno de esos temas era ¿quiénes no van a entrar en la congregación de Dios para siempre? Sí, dice amonitas y moabitas, por cuanto no recibieron al pueblo de Dios con pan y agua. Pero, ¿por qué dice así? Quienes no conocen el secreto de qué es pan y agua y por qué ellos no entrarán para siempre, está hablando de todo ser humano que no crea que Jesús llevó el pecado, que no crea la obra que Dios mandó a hacer a Jesús. Esa persona está teniendo agua y pan de ninguna manera, no tiene ni agua ni pan. A eso es lo que se refiere, que no entrará para siempre. Porque cuando miramos Ruth, el libro de Ruth, ella entró en la congregación de Dios. No solamente entró en la congregación de Dios, sino en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Mateo capítulo 1, solo aparecen todos los nombres de las cabezas, es decir, de los hombres de donde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero no aparecen sino 4 nombres de mujeres. Es más, aparecen 4 nombres de mujeres. Una de ellas, ¿quién es? Ruth. ¿Y Ruth quién es? La moabita. No sé si se acuerdan. Dice la Biblia, Ruth la moabita. El hombre representa a nuestro Señor Jesucristo, a la cabeza, por eso es cabeza, por eso se nombra como cabeza, representa a nuestro Señor Jesucristo. La esposa representa la iglesia. Por eso dice, en el matrimonio, no sé si ustedes han escuchado una frase muy bonita que dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El esposo representa a Cristo, la esposa representa a la iglesia. A las mujeres sí se les dice que estén sujetas a su marido. ¿Cómo? Así como la iglesia está sujeta a nuestro Señor Jesucristo. ¿La iglesia se comporta, vive para sí mismo? No. La iglesia depende de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos esclavos del mundo. Hemos sido libertados del mundo, del pecado, para ser siervos de Dios, para ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le decimos a Jesús, Señor, Señor? Le estamos diciendo, todo lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es fácil leerlo, es fácil entender las palabras porque estamos hablando en español, pero es realmente en el corazón de las personas el tener a los demás como superiores a sí mismos. Al tener a los demás como superiores a sí mismos, está pensando en esa parte de la oración que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado era la deuda más grande, por eso en Lucas dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. Porque se está refiriendo precisamente a nosotros que nos fue perdonado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Perdonó todos nuestros pecados. Cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, no le está diciendo, síguete esforzando. Tú hasta ahora te has esforzado por dejar de hacer aquello en lo cual te sorprendieron y que te trajo a la muerte, porque te trajo sentenciada a muerte. Jesús es la vida. Nuestro Señor Jesucristo la iba a matar. No se trata de que Él fue injusto, no, Él no fue injusto. Sí, la ley dice que ella, y lo hemos leído en Deuteronomio, si una persona es sorprendida, en el capítulo anterior lo leímos, si una persona es sorprendida, esa persona debe morir irremisiblemente en el acto del adulterio. Y ella fue sorprendida en el acto del adulterio. Los dos deben morir.
Pero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La ley es, si la persona hace lo que está escrito en la ley, de esa manera vivirá. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo al intérprete de la ley, bien has respondido, haz esto y vivirá. Porque la ley dice, el que haga lo que está escrito en la ley, de esa manera vivirá. ¿Vivirá por la obra de nuestro Señor Jesucristo? No, por lo que está escrito en la ley, porque está dependiendo de la ley. Esa persona no necesita de Cristo. Si depende de la ley, puede decir con sus labios, yo adoro a mi Señor Jesucristo. Puede decir así, decir así. Pero si está bajo la ley, no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el segundo pacto. Acordémonos sobre los dos pactos. El primero, Dios escribió con su dedo en piedra. El segundo, nuestro Señor Jesucristo. Dios escribió con su dedo en tierra. Solo 2 veces aparece. Hay alguien que me ha dicho, ay, pero una mano que aparece en Daniel escribiendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esa mano, ¿sí? Ahí no dice que es la mano de Dios, sí, solamente una mano. Pero las veces que aparece el dedo de Dios escribiendo, una vez escribió con su dedo en las tablas de piedra. ¿Qué fue lo que se escribió? El antiguo pacto. El que haga las cosas que están escritas en la ley, esa persona vivirá por las obras de la ley. Pero nadie, realmente el apóstol Pablo lo aclara, nadie puede recibir la salvación de esa manera. Nadie puede vivir por las obras de la ley. La única forma de que una persona viva es por la gracia. ¿Qué es la gracia? Por creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí leímos en Filipenses 2, versículo 3, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando salimos a compartir el Evangelio, nos vamos a encontrar con personas que se van a resistir. Es normal que se resistan. No todos. Una persona que sea humilde no se va a resistir. Hay personas que ya tienen el corazón preparado, pero hay personas que no. Las personas que no tienen el corazón preparado se van a resistir. Pero la palabra, ¿cómo nos dice que debemos mirar a esa persona que se está resistiendo contra nosotros? Le debemos mirar con misericordia. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere que miramos a esa persona como me trató en ese momento. No. Dios quiere que miremos a esa persona si no puede recibir. Parece que fuera esa persona la que está tomando la decisión de no recibir la palabra. No, es Satanás que no le está dejando oír. ¿A quiénes Satanás no les deja oír? Los que han tenido algún título en alguna iglesia. Pastores, líderes. A estas personas, cuando uno les trata de compartir el Evangelio, es las personas más difíciles, porque se basan en sus experiencias. No se basan en la palabra de Dios, sino en sus experiencias. Parece que se basaran en la palabra de Dios, parece, porque nombran uno que otro versículo, pero realmente ¿dónde tienen su vida de creencia? En las experiencias. Acordémonos de alguien que tuvo su vida en las experiencias. Vamos a leer rápidamente Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Bueno, ¿qué pasó ahí? No sé si ustedes se acuerdan qué pasó ahí. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, boga mar adentro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Toda la noche había estado pescando y toda la noche había estado trabajando y nada había podido pescar. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, boga mar adentro y echa tu red a la derecha. ¿A quién le está diciendo eso? A alguien que es experto pescando. ¿Sí? No le está diciendo a alguien que no sabe de pesca, no. Nuestro Señor Jesucristo le dice a alguien que es mayor que él. Pedro era mayor que nuestro Señor Jesucristo en edad, cronológicamente. Pero una persona que toda su vida se dedicó a pescar. Toda su vida pescó. Toda su vida lo único que hizo fue pescar, pescar, pescar. Pero a pesar de que toda su vida pescó, alguien que es como jovencito para él, viene y le dice cómo tiene que pescar. ¿A quién? A alguien que es experto en la pesca. Es experto pescador. A esa persona le está diciendo, vamos a leer el versículo. El versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vamos a leer el versículo anterior, el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le dijo ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Haga así, así y así. ¿A quién le está diciendo haga así y así? Le está diciendo a alguien que es experto en la pesca. Entre todos los que estaban ahí, alrededor de él, ¿quién era como el jefe de ellos? Habían varios discípulos junto con Pedro, pero ¿quién era como el jefe? Era Pedro. Pedro era como el líder. Pedro era la persona que más experiencia tenía en la pesca también. Y Pedro, siendo con estas características, escuchando a nuestro Señor Jesucristo decirle esto, ¿qué le dice? Toda la noche hemos trabajado y nada hemos hallado. Pero se acordó, sí, él
¿Qué había hecho toda su vida? Confiar en sí mismo. ¿Qué cosa lo había alejado de la bendición? Confiar en sí mismo. ¿En qué se estaba amparando Pedro para no recibir la palabra de Dios? Cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red a la derecha, él tenía que hacer eso. Solo tenía que obedecer, escuchar y hacer caso. Lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿son mentira o son verdad? Son verdad. Pero él, ¿qué cosa le impedía recibir la palabra? Su experiencia. Su experiencia era el obstáculo para que él pudiera aceptar la palabra, recibirla. Dice la palabra, a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados, para quienes no sabían. Salvador de los pecados, no Salvador. Los libros de teología enseñan la mitad. Los libros de teología dicen que el nombre de Jesús es Salvador. Pero le preguntan a la persona, ¿usted es pecador? Claro, no cree, no conoce el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia está. Ahí dice claramente qué es lo que significa el nombre. Salvador de los pecados. Eso significa, ¿sí? Pero las personas, por no saber el nombre, no pueden recibirle. A todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, cuando una persona dice soy pecador, esa persona, ¿qué no está recibiendo? El nombre. No está creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa no dejaba a Pedro recibir la palabra de Jesús? Su experiencia. Su experiencia. Él tenía algo muy claro, algo muy seguro, que toda la noche había pescado y nada había pescado. Como suena una voz y le dice, boga mar adentro. Él toda la noche estuvo mar adentro, mar afuera, en la orilla, en la mitad, a la izquierda, a la derecha. Él estuvo toda la noche. Y solo por decirle, boga mar adentro y echa la red a la derecha va a pescar, ¿tiene lógica? ¿Tiene sentido? Es absurdo. Su lógica, su experiencia, su sentido común no le permitían recibir la palabra. ¿Qué tenía que hacer Pedro para poder recibir la palabra? Tenía que negarse a sí mismo. Muchas personas me han preguntado, ¿qué es eso de negarse a sí mismo? Lo que hizo Pedro. Miremos lo que hizo Pedro. Leamos la segunda mitad del versículo 5. Primero leamos todo el versículo 5. Dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Hay un cambio en Pedro. Está su experiencia, su lógica, su punto de vista, lo que tiene sentido, lo que a él le consta, porque a él le consta. No está hablando de algo que a él le parece, no, a él le consta que no hay peces, no hay sentido volver a tirar la red. Él lo ha estado tratando de hacer toda la noche y no lo ha podido hacer. Él, cuando se quedó sin esperanza, sin ninguna posibilidad en sí mismo, en ese momento recibió la palabra. ¿Cuál es el requisito? Más a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, ¿cuál es el requisito para poder recibir la palabra de Dios? Cuando una persona vota su punto de vista, vota su opinión, vota su propio criterio. Lo contrario, acabo de nombrar lo contrario a lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad. Tú debes tener tu propio criterio. ¿Sí? Cuando Pedro votó todo eso, él ya no tenía esperanza, estaba cansado. Cuando ya no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad, en ese momento que puede recibir la palabra de Dios. Ese es el secreto de la salvación. Igual que el hombre asaltado por los ladrones. ¿Quién pudo recibir misericordia? ¿El sacerdote, el levita o el que estaba medio muerto? Entre todos los personajes que aparecen en esa historia, el que estaba medio muerto fue el único que recibió la misericordia. ¿Jesús por quién vino? ¿Los que están bien o los que no pueden hacer nada? Los que están mal, los que están totalmente perdidos, no tienen ninguna opción. Por ellos vino. Por eso, cuando uno le trata de compartir a un pastor, a un líder, a alguien que tenga un título dentro de alguna iglesia, esa persona no puede recibir. Es difícil, Jesús lo dijo, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que los fariseos, los saduceos, los religiosos. En esta época podríamos decir los pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos, los arminianos, los luteranos, póngale el nombre que le ponga, cualquier religión que no crea que Jesús llevó el pecado, lo sabe, todo el mundo lo sabe, porque está escrito en la Biblia y lo han leído, pero la persona que no lo tenga acá, sino que lo crea en su corazón, primero que todo lo va a hablar con su boca. ¿Cómo descubres tú que alguien realmente es de labios limpios, no de labios inmundos? Que esa persona tiene en su corazón el Evangelio. La persona que enseña que Jesús quitó el pecado del mundo. La persona que no enseña que Jesús quitó el pecado del mundo, esa persona no cree la palabra, no la ha recibido. Mas a todos los que le recibieren les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Una persona que no le ha recibido, esa persona no es hijo de Dios. ¿Sí? Suena feo, es doloroso, pero es la verdad. Espero que las personas que se han conectado el día de hoy
que veo que han habido como 30 personas nuevas más o menos constantes. El resto ha estado fluctuando porque no han encontrado de pronto entretención. Creo que me va a tocar predicar con un ping-pong y pintarme la cara. Si es preciso, vamos a tener que hacerlo para poder que las personas escuchen el Evangelio. Porque la salvación viene por el oír por la palabra de Dios. En ese momento, wow, creo que ya otra vez, hoy no alcanzamos a recibir testimonios. Vamos a dejar los testimonios para la próxima vez. Si alguien se quiere comunicar conmigo, si alguien de los que está en este momento me quiere hacer una pregunta directamente sobre cualquier tema de la palabra, lo puede hacer. Independiente de lo difícil que le parezca, de pronto usted dice, yo esta pregunta se la he hecho a pastores, a doctorados en la ley, a personas que tienen maestría en divinidades, ¿sí? Independiente de a quién le hayan hecho la pregunta y no le haya podido responder conforme al corazón de Dios, no se preocupe, puede hacerme la pregunta directamente. Y no es arrogancia, realmente es humildad, porque no soy yo quien contesta. Como dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contadme el sueño. Igual, si me quieren hacer preguntas, mi número aparece en el video del Salmo 19. ¿Cómo llegan a ese video? Cuando me entran al perfil de TikTok, ahí ven dos pestañas, una que se llama La Verdad y la otra que dice Salmos. Entren a la pestaña que dice Salmos y vayan hasta el video 19. El video número 19, ese es el video del Salmo 19. Y ahí, miren ese video y ahí aparece mi número y ahí me pueden escribir directamente y yo les contesto con un audio tomándome el tiempo que sea necesario para explicarles hasta que tú puedas entender claramente y puedas recibir la bendición. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Te pido por las personas que entraron el día de hoy. Muchas personas en ese momento aparentemente se verían como enemigos, pero tu palabra dice, si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Permite que todos los hermanos que están en ese momento también orando tengan ese corazón de no mirar las ofensas que las personas hagan, sino mirar si realmente son salvos o no son salvos. Eso es lo único que nos interesa mirar de una persona. No si nos están apedreando, si nos están tirando pedradas, si nos están echando lisonjas, que sería lo contrario, pero es igual. No miremos ni lisonjas ni pedradas, sino que miremos esa persona, ¿es salva o no es salva? Permite, Señor, que tengamos la mirada únicamente puesta en ti, el autor y consumador de la fe, porque solamente así podemos transmitir de ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.